el mejor crédito que se le puede dar, que es excelente conversadora, @InésQuintero M, para hablar de dos temas. Vamos a hablar de el aniversario, el cumpleaños 457 de Caracas, pero queremos tocar el tema de los lugares más emblemáticos de las principales ciudades del país, aprovechando que estamos a nivel nacional y que uno de los privilegios de contar con un historiador es que hay una cantidad de lugares que pasan desapercibidos. Yo, por mi cuenta, puedo decir que una vez estuve en Trujillo y de repente entré a una iglesia en un pueblo así, porque, ay, este pueblo cerca de Boconó, ¿qué será este pueblo? No me acuerdo si era San Miguel, Santa Lucía, y de repente me informan cuando entro que la capilla era prácticamente, o sea, no era precolonial de broma, es decir, una capilla que tenía la edad del país prácticamente, que el retablo había sido hecho por indígenas y tenía una historia fascinante. Y en ese momento pienso ahorita, cuando pienso en la cantidad de lugares que quizás la gente se está perdiendo. ¿Cómo estás, Inés? Bueno, feliz de estar con ustedes, tan lindos, una maravilla, y viéndonos las caritas, hubiese querido estar allá, pero bueno, con el agite en que uno anda, no me dio chance, pero bueno, aquí estoy encantada. No, y me Y sí, encanta, esa es tu biblioteca. muérete, aquí estoy. Qué bien, O a mí sea, me pues ya encanta poder después ver tu biblioteca, porque uno dice, ¿cómo será la biblioteca de Inés? ¿Qué tendrá por allí? Y ya vemos que está llena. sí, cómo no, y además no es de adorno. Exactamente, como que tú vas a una casa y tú dices, bueno, no, estos libros, esta gente no se los he leído ni el Principito. A ver, No, bueno, háblanos entonces de esos lugares emblemáticos. fíjate, a mí me parece, bueno, yo tengo en el Instagram, esto ya empezamos con publicidad, una sección que yo llamo la historia en su sitio, porque, verdad, muchas veces andamos por el país y no tenemos idea de que cada uno de esos sitios tiene una historia, ¿no? Y por supuesto, las iglesias siempre son un referente porque, por supuesto, toda ciudad que se respete tiene su iglesia y cada iglesia tiene una historia y tienen que ver con distintos tiempos. O sea, la capilla de la iglesia de Clarines, que es una de las más antiguas, esa que tú dices allá en Trujillo y así, o sea, y hay iglesias más modernas, o sea, que la iglesia siempre es un referente, pero no solamente las iglesias, sino también muchísimos otros espacios, por ejemplo, las calles, o sea, uno va para Margarita y va para la playa y va por la avenida 31 de Julio y uno dice, bueno, 31 de Julio, bueno, esa es la batalla de Mata 7, un punto esencial de la historia de Margarita que tiene que ver con el proceso de independencia. Muchos de esos sitios emblemáticos están referidos exactamente a la independencia, pero también en Trujillo está el monumento donde se dieron el abrazo Morillo y Bolívar, que es, Yo lo vi, y hay una piedra donde están marcadas las Ah, espadas. ¿de Y, verdad? y ¿Dónde? ¿En qué parte? el para que vos veáis, en Santana de Trujillo. Santa Ana, tú te quedas en Boconó y tú Ajá. desde Boconó puedes viajar a Santa Ana, San Miguel, a varios lugares increíbles, pero además a mí me echaban el cuento de las espadas y yo estaba en ese momento con un amigo entregado, fanático de la historia venezolana, que es Luis Soriano, y Luis Soriano y yo nos mirábamos la cara como que cómo es que esta piedra está aquí y no hay una peregrinación de historiadores, de venezolanos viniendo a ver esta piedra y este encuentro entre Morillo y Bolívar, que además fue paradigmático de lo que era la forma de hacer la guerra en otra época, que era muy distinta a la actual. Y que eso no se promocione, Claro. porque por ejemplo en Margarita uno va al Fortín o puedes ir a la Catedral de la Asunción, que yo no Uh -huh. sabía que era la iglesia más antigua de Venezuela. Eso Bueno, me lo puedes decir aquí tú. es una disputa, todos están disputando quién es la Todas iglesia son las más más antigua. antiguas. Pero Pero bueno, dicen, ¿no? Que es por una de las más ejemplo, antiguas o la más antigua. claro, por eso es una y que sea la primera ciudad, pero lo importante no es quién es primero y quién tiene la banderita sino sobre todo tener conciencia de que en cada lugar puede haber un referente de nuestra historia. Por ejemplo, la gente va a Cubagua, ¿no? Y se Ajá. tira a su baño de playa y no tiene idea de que ahí sí están las ruinas más antiguas que existen, no digo yo en Venezuela, en Ah, ¿de América, verdad? Claro, porque porque es, era de perlas, era una zona, claro, era un Nueva poblado que Cali. creció con el dinero de las perlas, ¿no? Y claro, y están esas ruinas y nadie se molesta en echar la caminadita para las ruinas o agarrar un peñero para irse para sus ruinas de Cuba. Pero también si nosotros vemos, por ejemplo, otras ciudades, eso, yo estuve ahorita en Ciudad Bolívar, ¿no? En Ciudad Bolívar tú tienes, o sea, la casa donde se hizo el Congreso de Angostura, que no es porque el Congreso de Angostura y Bolívar, sino porque es cuando se reafirma la necesidad del principio de la representación y de las elecciones para la Constitución de la República, después de que había habido una plomazón desde el año 11 hasta el 19. Entonces, bueno, ya vamos, páralo, vamos a volver a reconstituir la República en función de las instituciones que dan cuenta de la división de poderes, de la Constitución, de las elecciones, y ahí está la Casa de Angostura, está el paredón donde le echaron la broma a Manuel Piar. Entonces eso, tú estás allí y tienes dos referentes icónicos también
de momentos de nuestra historia, ¿no? Ajá, el monumento de la puerta en San Juan de los Morros, yo no lo conocía, lo conocí hace poco cuando viajé en carro hasta Apure y me pareció espectacular. La Puerta al Llano. Ajá, Eso, o sea, porque además cuando hicieron toda la remodelación de San Juan de los Morros, desviaron la ruta y entonces exacto. la Puerta de los Llanos, tú no pasas por allí a menos que sepas que esa fulana puerta está allí. Y allí en San Juan de los Morros yo me quedé también de una pieza porque allí hay una estatua de Juan Germán Rocio. La única estatua de Juan Germán Rocio que existe en el país está en San Juan de los Morros. Porque un alcalde, ese es el municipio Juan Germán Rocio. ¿Y qué pasa con Rocio? Rocio es nada más y nada menos que el redactor de la Declaración de la Independencia, participó en la redacción de la primera Constitución, es la cabeza más iluminada, clara y apropiada del proceso de independencia. Y la gente, pero aquí no hay, o sea, no hay mayoría de Juan Germán Rocio. Pues en San Juan de los Morros está una estatua de Juan Germán Rocio, Esa que sí es no la vi. reciente, ¿no? Y porque Juan Germán Rocio nació en San José de Tiznado, que era lo que antiguamente era el estado, bueno, que ahora forma parte del estado Guárico, ¿no? Y bueno, Y así tú En los Andes, ¿qué monumento, qué lugar la gente quizás lo pasa por alto? Bueno, bueno, está eso de Trujillo, ¿no? la Loca Luz Pero Caraballo es bellísima. en Mérida, o sea, bueno, lo que significa la Catedral de Mérida, pero no solamente la Catedral de Mérida, sino eso, todo lo que, bueno, ya no estamos hablando de historia remota, pero todo el tisura y todo lo que es el escultor El popular, conjunto de Juan Félix Ay, Sánchez. eso es Juan bellísimo. Yo Félix estuve hace Sánchez, ¿no? poco. Entonces, claro, es un tema de despertar la sensibilidad frente a hechos que, oye, que vale la pena tener memoria de ellos, ¿no? Ujú. Y eso, si tú vas, por ejemplo, a Oriente, ¿no? Que uno dice, bueno, en Oriente yo me quedé sorprendida porque es un sitio que son las ruinas que están en Barcelona, que era la plaza fuerte de Barcelona, ¿no? Que está en el centro de Barcelona. Claro, cuando uno va por Oriente, va para Puerto La Cruz, va para la playa Claro, y no se no pasas acerca. por ahí. Mira, Que tú podría no ser tienes explotado, idea, ¿no? Desde el punto de vista claro, turístico. pero además ahí está y están los restos porque esa fue, o sea, se tomó la zona de Barcelona y allí como, o sea, ahí se refugiaron, ¿no? Se refugiaron las personas frente al ataque de los realistas y allí hubo eso. Todo, y entonces allí tienes una de las poquísimas estatuas que existen de una heroína de la independencia, que es precisamente una de las mujeres que participó en la Plaza Fuerte de Barcelona. Entonces, eso, cuando tú vas recorriendo el país, te das cuenta que si le pones un poquitico de empeño y un poquitico de interés, puedes ir identificando esos sitios Claro. que te hablan de la historia. Y lamentablemente, o curiosamente, o bueno, o pasa, que la gente no está necesariamente pendiente de la historia. Bueno, Coro, el casco Es histórico bellísimo de el casco Increíble. Coro. histórico y que lo recuperaron es una belleza. Claro, pero entonces la gente llega al casco histórico y ve eso como una, bueno, ahí está, el casco histórico, chévere, pero no se conecta más allá de la arquitectura, ¿qué significó? Porque Coro efectivamente, con la disputa de la primera ciudad, fue la primera ciudad que se mantuvo durante el proceso, o sea, de asentamiento hispánico, ¿no? Sí. Entonces, que está la disputa con Cumaná, pero bueno, Cumaná se trató de asentar y no se logró mantener. Entonces, Coro sí es la primigenia, o sea, la primogénita del continente de Venezuela. Entonces, saber qué significa esa ciudad, porque además en Coro fue donde estuvo Miranda en la vela de Coro cuando hizo la primera expedición en 1806, entonces hay un monumento a Miranda. Eso, tú tienes en cada lugar la posibilidad de recuperar parte de la memoria. Puerto Cabello, Ajá. Ay, eso Puerto, está bello, ¿no? Que ahorita hay un esfuerzo Tú por fuiste hace rescatar poco. todo el casco histórico. Yo estuve por allá y hay un esfuerzo importante, pero precioso. creo ¿Mm? que estás haciendo alusión a algo que es importante, que es que no solamente rescates, sino que entrenes personal. Creo que en Puerto Cabello Claro, también han hecho y eso que con el le des, museo. Yo quería claro, preguntarle y dos que le des cosas. contenido, porque yo respeto, por supuesto, profundamente la historia de la arquitectura y los espacios, pero el tema no se remite o no es exclusivamente el espacio, sino el sentido histórico de esos espacios. Por ejemplo, en Puerto Cabello, que es una cosa que se pasa por alto, fue efectivamente donde terminó la guerra de independencia, porque es el último bastión realista que cae. Tenemos la idea, no, eso terminó en Carabobo. ¿Fue ahí? Fue en Puerto Cabello. Y entonces tú tienes
eso, ellos han hecho un empeño extraordinario en hacer valer la significación histórica Qué de bueno. Puerto Cabello. Claro, hicieron una remodelación de la plaza, para mi gusto, más mármol que plaza, pero en todo caso, que la gente sepa que allí hay un referente que remite a un proceso histórico que nos dice algo del presente, ¿no? Sí. Entonces sí creo que verdad que por eso a mí me ha gustado hacer este trabajito que bueno, que muy a cuentagotas, que es la historia en su sitio, que tú vas a un sitio y dices, bueno, aquí, Tú sabes y que te, te quería preguntar por 3 sitios que son también como bonitos, emblemáticos y que uno no sabe. Por ejemplo, cuando yo fui a Chocolates Canoao, en el pueblo de Canoao hay unas casas ujú, coloniales espectaculares que también tienen mucha historia. La Hacienda Montesacro, si no me equivoco, que también está en Bejuma. Vi una ujú, casa no, donde no, también se hospedó Libertador en Ortiz, que se está cayendo, que ojalá que la pudieran recuperar. ¿Qué sabes tú de estos sitios? no, claro, fíjate tú, yo por ejemplo no he ido, estoy pendiente de ir bueno, y allá hay un puente antiguo también que está en esa zona, y claro, también pasa que muchas veces el registro histórico está referido a que es histórico porque estuvo Simón Bolívar, ¿no? Ajá, Sí, pero antes de que pasara Simón Bolívar y después que pasó Simón Bolívar, ahí han pasado cosas, ¿no? Entonces tratar de también de sacarle a Bolívar a los sitios para que tengan independencia del personaje, porque esas casas a donde estuvo Bolívar, que por supuesto tienen, mira, aquí estuvo el señor Simón Bolívar, sí, pero si estuvo allí era porque esa casa tenía un significado claro. de algún tipo, o sea, que el carácter histórico no se lo da exclusivamente el hecho de que Bolívar hubiese estado allí, ¿no? Y creo que eso, que tú tienes por ejemplo, en Maracay, sitios más contemporáneos, ¿no? Está el edificio extraordinario de malariología, que es del siglo XX, que lo hizo Malucena, pero que es un sitio que además te emblemiza, que es emblema de lo que significó la campaña antimalariológica adelantada por Arnoldo Gabaldón, que salva a los venezolanos de lo que significaba la malaria como una endemia generalizada en el país. Entonces tú vas a Maracay y pasas por allí y resulta que ese edificio, ese centro remite a una campaña extraordinaria que significó que los venezolanos pudieron tener salud y tener mayor expectativa de vida como resultado de una obra de saneamiento que hace un tipo como Arnoldo Gabaldón. Entonces, eso, tú tienes siempre la posibilidad de en cualquier lugar darle un tarrascazo Como a, una isla que hay en Maracaibo donde llevan a la gente con lepra, que ese es un sitio allí que, no, que, el que es, lepropopio, sí, ajá, sí, que es sí, súper sí. Leprocomio, eso es una interesante. locura. No, no, bueno, en Maracaibo, no solamente la memoria petrolera, sino bueno, está el Castillo de la Barra, ¿no? Que es un sitio al que no se va, que tú te montas en una lancha, que Sí. era Y una el prisión. Teatro Baral, es No, espectacular. por eso, mira, ¿verdad que la convocatoria es que cuando salgamos de Caracas, o también en Caracas hay cantidad de Y sitios que la gente... ya vamos a hablar de Caracas, Inés, porque quiero darte espacio particular para hablar de este Caracas 457, pero tenemos que poner a Maluma y Ricky Martin, que nos ganan en todo momento. Sí, Entonces sí, vamos con sí. Maluma y Ricky Martin y vamos a volver con Inés Quintero, historiadora venezolana, para hablar de el tour histórico arquitectónico que nos va a ofrecer en el caso de Caracas y bueno, que ojalá que pueda viajar al resto del país. Vamos con Ricky y Maluma. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas, 104.5 en Barquisimeto, 91.5 en Puerto La Cruz, 107.3 en Maracaibo, 103.5 en Ciudad Bolívar, La Guaira, 105.5, 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz, 96.3 en Maturín, 103.9 en Guarenas, 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos, así somos.
tu hermana Valentina, con la sabia, historiadora venezolana, individuo número de la Academia Nacional de la Historia, hablando de sitios emblemáticos en Venezuela. Y luego vamos a hablar del cumpleaños de Caracas, 457. Ahorita vamos a hablar del cumpleaños de Caracas. Pero te quería hablar sobre la casa que te pregunté, que es la Hacienda Montesacro. Y fíjate que encontré que fue vendida a Simón Bolívar en 1827. Luego Libertador reparte estas tierras entre los hijos de su hermano. Así que al morir pasa a manos de ellos y luego fue vendida, mucho después, en los años 50, a Rockefeller. Entonces la gente de Chirgua, ¿es que se llama la zona? Pues conoció a Rockefeller que iba a pasar temporadas para allá. O sea, que ese sitio debe Su ser luna de miel. Pasó su luna espectacular. de Sí, miel. y que tiene unos petroglifos también, si no me equivoco, que están allí como resguardados en esta casa. Ojalá se pudiera entrar. Claro, pero ese no es un sitio de visita, o sea, no está habilitado para que sea visitado, ¿no? Sí, vale, qué Entonces, claro, lástima. hay también muchos sitios bueno, que tienen esa carga histórica y que no necesariamente son sitios públicos, ¿no? Pero de todas maneras, yo lo que sí creo, por ejemplo, cuando uno va a Yare, ¿no? Que uno va a Yare y va más que todo por los diablos, pero allá hay una casa que fue también una casa que fue de Simón Bolívar y que de las primeras posesiones de su primera herencia, porque eso también hay que decirlo, que Bolívar no andaba con las manos en los bolsillos, o sea, Bolívar nació enmantillado y bueno, están todas esas propiedades que heredó, o sea, bueno, que eran parte de su mayorazgo, la Casa del Vínculo y las casas de Yare y unas casas en La Guaira y todo eso, y bueno, el carácter de que hayan sido de Bolívar les da una condición histórica, pero yo quisiera insistir en que debemos, digamos, ok, sí, Bolívar, pero tratar de ver la dimensión histórica de nuestros espacios más allá de la figura de Claro. Bolívar, porque Claro. verdad, En La o sea, Guaira, la eso, casa Guipuzcoana, el sitio que mira, han restaurado, el casco histórico No, que y que está muy tiene la bonito. imprenta. Yo no sé si pudiste ver que tiene la imprenta rescatada y uno puede utilizar una imprenta prácticamente del siglo antepasado, puedes utilizarla para tú mismo imprimir tarjetas allí y aprender de cómo claro, era y eso. allí está enfrente lo que son el baluarte de La Guaira, que son las antiguas murallas de una cosa que no teníamos idea. O sea, La Guaira, para que sepan, fue una ciudad amurallada. O sea, que uno va para Cartagena y bueno, Ay, qué nosotros tenemos lástima. nuestras murallas en La Guaira. Lo que pasa es que, bueno, que de entre las novedades y los abandonos y la guerra y todo lo que pasó, y después vino Guzmán Blanco y dijo, ¿por qué mejor no tumban todo eso y hacemos un Boulevard Guzmán Blanco? Y bueno, y tumbaron y enterraron la broma, y además después vino el Pereira y mandó la avenida Carlos Sublet, y entonces debajo de la avenida Carlos Sublet está parte de la muralla de Caracas. Qué bárbaro. Entonces, claro, ahí se hicieron unas excavaciones, y ustedes se acuerdan que estaban haciendo una remodelación de la Plaza Miranda, que está en esa zona, y aparecieron las piedras. Y entonces, un momento, quieto, dejen quieto. Y ahí están las bóvedas de lo que fue el baluarte de La Guaira, que fue construido en el siglo XVII, ¿no? Mira, Entonces, imagínate lo que eso antes que se nos significa. acabe el tiempo que la gente pueda aprovechar Que con tu ella hay que hablar sabiduría. como 2 horas. Claro, está el aniversario 457. Este sábado 13 empiezan las celebraciones y tú tienes algo que ver con estas celebraciones y tienes una oportunidad para la gente, ¿correcto? Mira, buenísimo. Yo, verdad, no soy muy de conmemorar fundaciones de ciudades porque siempre es un pleito que si no, que si sí, que si para acá. Pero en cualquier caso, a mí me parece que Caracas, así como todas las ciudades tienen unos espacios que vale la pena mencionar y recordar, Caracas también tiene sus espacios que seguramente son más trajinados porque, bueno, ya hay una práctica de hacer recorridos por el centro y tratar de conectarnos con lo que sería lo que queda de nuestro casco histórico. Pero en este caso, la diferencia de este recorrido es que no es tanto respecto a los espacios, sino a la sociedad. O sea, ¿qué nos dicen esos espacios respecto a lo que fue la sociedad caraqueña de la época colonial, ¿no? Entonces, estamos organizando un recorrido que, por supuesto, va a remitirnos a los espacios, pero nos va a decir, bueno, el significado social de esos espacios, porque es importante y por eso se llama así. Caracas es una sociedad desigual. O sea, había una norma que era un principio rector de la ciudad, que es la desigualdad. La ciudad no es igual para todos. Entonces, cada espacio remite a un uso social del lugar. Por ejemplo, la iglesia de Altagracia era la iglesia de los pardos, es decir, a donde iban aquellos que eran descendientes de los esclavos, eran gente libre, pero descendientes de los esclavos. Entonces, esa zona estaba reservada o estaba especialmente o preferiblemente utilizada por los pardos. Entonces, la idea es Para allá iba yo. explicar
Claro, ahí estabas tú retratada, Celia. Ese es lo tuyo. Ay, yo juraba que iba para la catedral. No, catedral, iba mis No, antepasados. mi amorcita. Para me tu- catedral me iba tumbaste- Manuel me Antonio tumbaste- Pulido y Pulido. me Olvídate de tumbaste eso. la Ah, el ilusión. abuelo, el Ajá. abuelo. El porque bisabuelo mío, por después supuesto, iba para después catedral. Ay, ustedes sí, se, ay, se sí. arrochelaron y perdieron toda la calidad. Ajá, Mira, entonces los mantuanos iban ¿para dónde? para la catedral. Ay, te para odio, la Briseño. catedral. Yo soy parda. Claro, pero ese proceso de mestizaje generó también eso, una diferenciación social marcada, ¿no? Después, en la iglesia de Santa Capilla funcionó, no porque esa fuera una iglesia, pero había una cofradía de esclavos, ¿no? No es que esa era la iglesia de los esclavos, pero ahí funcionó una cofradía de los esclavos. Y más abajito está la casa del conde, que es la casa del conde de Tobar, Que ¿no? no es del Guácharo. No, no, esa es otra Esa no. casa. Ajá. Esa es casi que una casa de Vamos, apuestas. un poquito de respeto, un poquito de respeto. Claro. Entonces esto tenía que ver con por qué había una persona titulada con un El título conde de Tobar. en la sociedad caraqueña, porque eso marcaba una diferencia social. El que tiene un título de Castilla es mucho más, tiene un lugar en la sociedad que no le corresponde a otro, y eso se maneja precisamente para enfatizar la desigualdad. Ajá, Entonces, el quien recorrido- quiere enterarse de estos chismes, porque yo no, quiero no ir. quiero que los eches todos al aire, quiero que dejes a la gente con el sabor. Quien quiere enterarse de estos chismes, ¿dónde tiene que estar? ¿A dónde tiene que llamar? ¿Qué tiene que hacer? ¿Dónde paga uno? Ajá, mira, la caja. Nosotros vamos a estar allí en la Plaza Juan Pedro López, que es la plaza que está en el Banco Central. Ok. La conexión es por Caracas 365, el Instagram de Caracas 365, que es la persona, o sea, que está Luisra, que es el que está a cargo digamos, de la producción de este evento, Caracas 365, que Ajá. está en el Instagram, está también en mi Instagram, Inés Quintero M, @Inés Quintero M, está el anuncio del recorrido. ¿A qué hora Es la idea empieza? es tempranero, porque si no, no nos ¿Pero qué agarra la hora? venezolana. Ajá. Entre 8 y 8:30 en la Plaza Juan Pedro Oye, López. que llegan algunas empanadas allá. Ajá. Muy bien. Ah, Hasta las 12. Hasta el mediodía. Entonces vamos a ir a hacer todo un recorrido, pero quiero insistir en que el recorrido no es, mire que aquí está este edificio, no, el recorrido tiene que ver con las prácticas sociales de nuestra sociedad en el periodo colonial. Pero igual mencionas este edificio y este edificio. Pues. No, claro, pero no es el énfasis. Porque Ok. ese no es el énfasis. El énfasis es en la gente, que es la historia que siempre es mucho más interesante. Muchísimas Claro. gracias a Inés Quintero, Bueno, se historiadora despiden. venezolana. Tenemos que tenerte aquí otra vez. Mira, se despiden esta parda y este mantuano. Esta parte Mantuano. Sí, claro. Cerramos este bloque contigo, lo cerramos con broche de oro. Venimos ahora más adelante con la tercera hora de Ya no estoy para eso. Y contigo vamos a tener que venir otra vez porque tenemos demasiadas preguntas sobre demasiados sitios que la gente debería Claro, no, conocer. yo me instalo allá. La próxima vez voy para allá contigo. Por me instalo. favor. Me encanta, muy Te bien. damos café. Buenísimo, y algo más. Claro.